Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Saludamos desde el Ministerio Palabra Pura Blaze. Hoy tenemos un nuevo programa de Conversaciones Palabra Pura, un programa que tenemos nuevo episodio cada jueves. Así que la invitación siempre está para ti, para que te conectes. Y si acabas de llegar por primera vez, no sabes ni cómo llegaste a este programa, no es casualidad, necesitas escuchar esto. Así que quédate con nosotros. Hoy tenemos la segunda parte de un testimonio muy, pero muy especial sobre ser libre de deudas. Ellos tienen muchísimo para contar y estoy hablando en plural porque es una pareja de esposos que nos está contando cómo salieron de deudas. Tienen muchos testimonios para contarnos, pero específicamente hoy vamos con la segunda parte sobre el proceso de cómo llegaron endeudados a Iglesia Palabra Pura y entendieron los principios de la palabra, estaban recibiendo todo el conocimiento, los principios que se pueden aplicar y siempre funcionan, pero aún así en ese proceso cometieron errores. Ellos, siendo sinceros, nos están contando qué hicieron bien, qué hicieron mal y cómo corrigieron entonces aquello que hicieron mal. Así que desde allí, primero que todo, les saludo. Carlos, Carolina, ¿cómo están? Jessica, buenos días. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por recibirnos otra vez acá. Pues una pareja muy especial. Lo que he dicho durante los programas es la combinación perfecta porque el uno al otro pues se complementan y en la parte número 1, que es la que se tienen que ver todos los que vean esta segunda parte para que puedan comprender por qué vamos a retomar desde esta parte del error, lo vamos a llamar así, segunda parte el error que cometieron, porque ustedes ya tenían conocimiento, o sea, ya sabían, ya se habían encontrado. Me gustó algo que dijiste en el programa pasado y es que nosotros ya veníamos en maldición, o sea, nosotros ya veníamos aquí bajo la deuda y bueno, otras cosas, pero digamos principalmente ya estábamos en eso. Reconocimos desde el principio, estamos en unos problemas que solo Dios puede sacarnos de este lugar. Ahora empiezan a escuchar los audios, empieza finanzas, el seminario de finanzas, pero me gustaría antes que eso preguntarles algo, sobre todo a ti, Carlos, ya venían ustedes con esto de coach, con esto de los principios para ser súper rico, poderoso y demás, pero te encuentras con el seminario. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en ti cuando te encuentras con estos principios? No, pues que te ponen en el piso inmediatamente. O sea, mi vida la he manejado con teoría económica, financiera, y está completamente lejos de lo que realmente es. O sea, uno tiene que caminar sobre la verdad primero y a partir de estructurar tu verdad, empezar a sacar todas las otras cosas. Nosotros habíamos empezado ahora como al revés. Y por eso nos estrellamos, por eso llegamos a un punto donde todo el tiempo ya estábamos debiendo mucho dinero y en ese momento, después de estar haciendo el tema de finanzas con la iglesia y Caro en la casa escuchando los audios de finanzas, cometimos el error que decías ahorita. Entonces, yo estaba en la calle cierto día y un amigo me llamó y me dijo, mira que hay una posibilidad de un negocio, algo que no habíamos hecho además nunca tampoco. O sea, era completamente nuevo, pero yo había tenido como referencia de que esos negocios eran buenos. Y nos montamos en un negocio de la cafetería de una universidad. Okay. Y no teníamos plata. Yo le dije, sí, de una. Además que yo, por ejemplo, te contaba, le dije a Carlos, abrimos la ferretería allá y en 8 días la teníamos montada. Entonces yo dije, listo. Entonces me dijo, ¿y la plata? Entonces yo le dije, pues
300, entonces empezamos a hacer cuentas, no se necesita mucho, mira esto y esto, y con lo que vaya dando, pues vamos montando. Y pues de 310, ¿qué importa? O sea, eso es como un tachoncito ahí, una cosita que eso no se nota, o sea, que cambian las finanzas, ¿cierto? Era un numerito que no nos afectaba. Entonces nos quedamos ¿Pensaban como ustedes? pensando, sí, nos quedamos como pensando, bueno, entonces que no sean 10, que sean 5. Y llamamos a un socio para que no fuera tanto el error, sino como medio error. Medio error. Metámonos los dos ahí en el... Entonces llamamos a un amigo, le contamos, no, mira este negocio, él también le pareció buenísimo, y dijo, listo, sí, metámonos. Y nos metimos a una deuda que lo teníamos claro, no podíamos entrar en deuda. Pues no nos había crecido en los años que no estábamos en la iglesia, cómo se nos ocurría en ese momento crecer la deuda. Nos metimos, empezamos en febrero. Eso fue a mediados de enero. No, febrero. O sea, iniciamos el negocio a Sí. mediados de enero porque la universidad empezaba clases en febrero, ¿cierto? Okay. Entonces, digamos que tuvimos 15 días para todo el tema de planeación, compras, todo lo que teníamos, el aprender, porque no teníamos ni idea cómo se manejaba ese tipo de negocio. Y era uno empezar donde uno vendía, acostumbrados a tener un negocio donde vendíamos mucho dinero, o sea, los negocios eran de millones. Aquí entonces ya vendíamos un bombombón, por ejemplo. Pero eso era muy, muy interesante. Arrancamos con eso y nos comenzó a ir muy bien. Nos comenzó a ir muy bien, la gente, montamos algo muy chévere y todo. Cuando ya entramos con el tema de la pandemia, y ahí sí nos pegamos una estripada porque perdimos todo el inventario que habíamos metido en esa cafetería. Hasta el agua se venció, no sabíamos que el agua se vencía, se nos venció todo se dañó. Todos los dulces se derritieron, o sea, nosotros, eso fue en febrero, yo entré otra vez a esa universidad julio, agosto de ese año, o sea, eso estuvo allá tirado todo ese tiempo y todo se dañó, todo lo boté. Yo creo que nosotros no hablamos en el momento, pero cada cual pensó como, o sea, lo teníamos claro, no podíamos hacerlo porque nos metimos. Y Bajo la deuda. Sí. Entonces dijimos, bueno, listo, para adelante. O sea, aquí no hay otra opción. Ya, borrón y cuenta nueva, sigamos, hay que hacer algo. Y el algo que teníamos era que estábamos en la finca, porque acá estábamos en un apartamento muy pequeño, la finca acá en Belén de Umbría. Entonces estábamos allá en la finca y ¿qué vamos a hacer? Teníamos un cultivo de maracuyá. Nosotros de cultivos nada, de ladrillos mucho, de ganado poco, pero cultivo de maracuyá menos. Y el agregado se nos fue. Nos quedamos sin trabajador, empezamos a buscar y nada, no encontramos. ¿Qué hacemos? Metámonos sin saber absolutamente nada. Carlos se metió a internet a buscar, a llamar a amigos, venga, ¿esto cómo se hace? Pues nos tocó hacer todo. Y eso fue súper lindo, porque el cultivado ya lo traíamos, pero lo manejaba el agregado, y entonces simplemente nos decía cuánto nos quedaba, nosotros nos traíamos la fruta para pedir, la vendíamos, y listo. Pero cuando nos metimos ahí, y eso empieza a darnos, y la cosecha a aumentar, y no teníamos trabajadores, ¿y qué hacemos? Pues en pandemia, vámonos, polinicemos, y nos íbamos todos a polinizar en familia. Cuando necesitamos más gente, entonces llamar a las primas, vean, no quiere, le apagamos y venga, nos ayuda, porque no encontrábamos mano de obra. A cargar el maracuyá, o sea, había cosas muy lindas, muy chéveres, muy divertidas, otras era cargar, luego a vender, pero eso fue una bendición. En el momento que más pagamos deudas fue en pandemia. Wow. Aún a pesar de haber hecho eso, pero igual lo reconocimos, o sea, dijimos, ya, no lo volvemos a hacer. Hasta que no salgamos de deudas, no vamos a meternos en lo que no podemos meter y vamos a trabajar con lo que tenemos y vamos a seguir pagando. Y entonces yo soy la que hace los números, la que hace las cuentas en mi casa. Entonces empezamos meses y yo empezaba, Carlos, mira, no vamos a alcanzar, no vamos a poder, mira esto está muy grande, ¿y con qué vamos a pagar? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y entonces entonces él se quedaba callado. Jessica llegaba a final de mes y nosotros habíamos terminado el mes bien y teníamos para abonar. Y así nos pasaban todos los meses, y todos los meses íbamos como... Y yo al principio, yo era la que me asustaba. Él callado, no decía nada, a veces me calmaba, a veces no podía ni calmarme. O sea, las deudas es algo que te absorben todo, y nuestro matrimonio tenía muchos problemas, y los problemas que nosotros empezamos a tener era por eso, porque yo quería pagar ya, no podíamos, se nos volvía un nudo. Pero fue muy lindo porque lo íbamos haciendo a pesar de que yo decía, no hay cómo, no, es que mira esto, es que no podemos, es que no nos alcanza. Algo pasaba,
Pero algo porque ustedes pasaba y estaban llegaba. obedeciendo, Claro. aunque aún tenían que renovar la mente en muchas áreas, como todos que vamos llegando al crecimiento por medio de la renovación de nuestra mente, pero finalmente decían, no vamos a volver a esto, ya Sí. probamos lo que Teníamos es esto. claro. Porque sucede muchas veces, Carlos y Carolina, que muchas veces las personas parecen que no comprenden y creen que haciendo la misma, pues en algún momento van a obtener un resultado diferente, ¿cierto? Como, bueno, esta vez no me funcionó, pero era por lo de la pandemia, pero entonces ahora voy a hacerlo de otra manera, me voy a meter en otra deuda para que me saque esto y con eso pago lo otro y sigue apoyándose en lo que la palabra llama apoyarse en su propia prudencia, hacer planes, cálculos fuera de la palabra de Dios. Ustedes dijeron, no. Nos arrepentimos y les costó Nos el haber costó. cometido ese error. Y yo lo intenté. Lo intenté. Sí, como yo llevaba las cuentas, entonces a veces cuando cerrábamos el mes y nos sobraba plata, entonces yo decía, bueno, hay que hacer el ahorro que nos dice el mapa financiero por si algo pasa, hay que hacer el ahorro, entonces yo lo dividía en dos, y yo una parte para el ahorro y otra parte para un negocio. Entonces yo iba así, entonces yo decía, esto es en sueños, pues porque finalmente en el momento que haya que pagar, yo cojo ese ahorro y pago, o sea, primero lo primero, pero yo iba soñando y yo decía una parte para acá, otra parte para acá. Llegó un momento, a pesar que íbamos muy bien y que ya estábamos casi a punto, que como que algo pasó. Yo pienso que también había muchas cosas, yo me enfermé, bueno, y como que caímos, como que ya no éramos capaces de pagar, como que estábamos tan estancados. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué? Y se acercaba Navidad y nosotros viviendo como de los ahorros, se nos había acabado unos contratos, igual nosotros sabíamos que esos contratos cuánto duraban, pero ya teníamos vistos otros y no empezaban. Y yo decía, ¿qué es esto? Y se viene Navidad y ese estrés. ¿Cómo te parece que justo esa Navidad en que estábamos tan estresados, en que uno decía, pero si íbamos subiendo, ¿qué pasó? Esa Navidad fue espectacular. Tuvimos regalos y no pagamos, no dimos un solo peso por los regalos y los tuvimos. O sea, fue algo que yo le decía a Carlos, esto es Dios. Dios. Nosotros le hablamos mucho a Benjamín, a nuestro hijo, le hablamos de todo este tema y sobre todo de la Navidad, y entonces le decimos, mira, la carta es tu conversación con Dios y es lo que tú pidas y es tu fe. Ay, yo vi esa carta del niño y a mí me provocaba llorar porque yo sabiendo en lo que estábamos, yo decía, ¿yo cómo le voy a salir con esto cuando yo le estoy diciendo a mi hijo que crea, que tenga fe y le voy a decir el 24? No hubo nada. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo no veía por dónde. Mi hijo tuvo su carta completa y no nos costó plata. Entonces, son cosas que van pasando, que uno dice, bueno, Mapa Financiero, por ejemplo, nos dice que nos demos un gustico de vez en cuando, para como... Yo decía, no, ¿gustos? ¿Cuáles gustos? No, vamos a ahorrar, vamos a hacerlo todo. Y nos llegaban los gustos, o sea, viajamos a Cartagena con todo pago. De pronto los amigos nos decían, vamos a Panaca. Y cuando yo estaba a punto de decir, oye, pues no, me decían, te invitamos, todo pago, mira, nos vemos. Wow. Y yo era, ¿qué? Vamos al Parque del Café, todo pago. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, Dios. es Dios en todo el momento. En todo momento. Y sobre todo cuando pasan ese proceso donde deciden, donde toman la decisión de no me importa lo que yo quiero en este momento, sino lo que Dios me ha dicho que es lo que necesito. Y ustedes empezaron a hacerlo a pesar de que están siendo muy reales al decirnos, al contarnos los errores que cometieron en el proceso. Si pudiéramos... Carlos y Carolina, cualquiera de los dos que quieran contestar, pero si pudiéramos darle un paso a paso de aquellas cosas que ustedes consideran que fueron vitales para salir de deudas, ¿qué considerarían? Yo creo que primero, entregarle la vida a Dios completamente. Exacto. Ese es el inicio. Segundo, la disciplina que exige los cambios. Porque es que los cambios, así sea uno, como el caso mío de mi personalidad, que me adapto fácilmente, los cambios no son fáciles. Tercero, sostenerse. O sea, si uno ya cambió, si uno ya está mejorando en este aspecto, pues siga mejorando y no retroceda. Hay que tener convicción de que uno va a lograr hacer las cosas de la mejor manera y tener fe, completa fe en Dios de que Él nos saca adelante en todo. Yo creo que sumado todo eso, se vuelve un
un cóctel triunfador. Eso se vuelve un tema donde uno puede salir de cualquier situación difícil, por más apremiante que sea, de la mano de Dios siempre estamos adelante. Entonces, digamos que los cambios son de 180 grados, porque cuando te exige un cambio no es que solamente voltees hacia allá y el cuerpo para allá y la cabeza para allá, no, tiene que voltear todo parejo para... Y tener mucha paciencia. La paciencia es fundamental porque pues el momento en que hace el cambio vos no puedes esperar de que porque cambié las cosas cambiaron. Uf, qué punto tan importante. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí. las cosas van llegando poco a poco, las cosas hay que también aprender como a discernir todas esas situaciones que se van dando en el momento para uno poder ir saliendo adelante. Y lo más importante es que definitivamente esto, después de todo, es que nos unió más, nuestro matrimonio se estructuró mucho más, y hoy en día pues podemos tener dificultades y cosas, pero creo que estamos más allá que acá. O sea, ya nuestros pasos son mucho más agigantados con respecto, digamos, a la mejora de lo que podemos hacer de vida, cometiendo errores también, lógicamente que el caminar también hace tropiezos y uno, pues la idea es parar y mirar a ver qué tenemos que hacer y seguir mejorando. Yo creo que esos son como los puntos más importantes para el tema de llegar y poder lograr levantar la bandera blanca y decir pagamos todo, ya no le demos nada a nadie, nadie tiene nada que decir de nosotros. Habían personas que ya nunca nos molestaban, nunca nos llamaban. Pues otra de las cosas que nosotros mi teléfono siempre fue contestado a la persona que le debíamos plata. Y Caro me decía, me recordaba esta manera, es que llamamos personas que ellos ya ni contaban con nosotros, o sea, no contaban con las plata. Y les dicen, ve, dame tu cuenta, ya te consigno. Es que mucha de esa gente vio el proceso de nosotros, que eso fue en cuestión de un mes, que estábamos cerrados y que ni techos quedaron. O sea, entonces yo creo que esa gente dijo, ¿qué voy a pedir acá? Y que nosotros siempre a ellos les respondíamos, nosotros siempre fuimos cumplidos, siempre pagamos. Cuando dejamos de pagar, ellos yo creo que vieron, pues, ¿cómo? Y cuando los llamamos les decíamos, mira, es que te debemos plata desde hace 2 años, 3 años. Y yo sentía tanta felicidad, sobre todo de verlos a ellos como esa felicidad. Me pagaron, recibí la plata. Yo decía, qué bendición uno poder hacer eso. Como ser, aunque era nuestra deuda, les generó alegría encima de todo. Wow. Y hay una anécdota con eso, porque uno de esos acreedores que nosotros teníamos, le debíamos una plata, ya le debíamos por ahí unos 3 años, y lo llamé y le dije, dame el número de cuenta, porque, hombre, Carlos, muchas gracias, yo ya se me había olvidado. Pero le pagamos y quedamos tranquilos nosotros. Cuando a la semana esa persona llegó a vivir donde nosotros vivimos. Vecino nosotros. Vecino de nosotros. Entonces uno ya llegar y uno va a ver que el ascensor se abría y él salía como contento. Este hombre me pagó, yo más contento, ya no le debo al Señor, es mucho más satisfactorio todavía. ¿Qué tal que se abra la puerta y uno sabiendo que le debe? No, sí, es verdad, pero qué buen punto el que han tocado. Bueno, en realidad 2. 1, el de la paciencia. El de no esperar, entonces listo. Durante todo este tiempo hice una cantidad de errores, cometí una cantidad de errores. Señor, ahora sí entiendo que es la verdad, ahora sí quiero aplicar. Al segundo día me quiero despertar y ya todo está pago. Ya no hay, es de paciencia y hay que hacer sacrificios, pero me refiero a nivel de corazón, de decir... Pero me va a costar hacer esto. Pues sí, porque ya venía en una adaptación de la deuda en ciertas formas o de cosas que cometían errores sabiendo o sin saber, digamos en la ignorancia. Otro punto muy importante, y es que algunas personas prefieren evitar a aquel que le debe o piensan cuando llegan a la iglesia, listo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, entonces también las deudas se cortaron. Entonces ya me voy a hacer el desentendido porque, esto fue una deuda hace muchos años. No, ustedes sabían, tenían el sentido de responsabilidad. Nosotros honramos las deudas. O sea, la verdad, las personas que le prestan a uno plata o creen en uno y confían en uno en algún momento, pues esa es cuando le depositan a uno eso, uno tiene que devolverlo también. Entonces yo creo que la gente uno no puede pasar y engañar a la gente. Pues o sea, eso ya sería uno robarle a las personas, y nosotros en ese aspecto sí somos muy,
transparentes y claro. lo teníamos muy claro en ese momento. Pues y todavía, pues. muy bien. Entonces, cuando llega el momento de última deuda, cuéntenme No, eso. esa fue muy dura. Esa fue dura. Sí. Debíamos los últimos 10 millones de pesos. Los últimos 10, o sea, ya. Perdona, estamos hablando que superaban una gran Cientos. cifra, más de cientos de millones, Sí. lo que ustedes debían. Ok, entonces ya debían, porque cuando Sobre hablamos de 10. 10 millones, entonces las personas dicen, ay, pero entonces ¿de cuántos? Cientos de millones las Sí. deudas que ustedes pagaron, les quedaban 10 millones. Sí. 10 millones y llegó un momento en que yo me desesperé. Que 10 millones tan duros. Sí, porque yo dije, pues todo lo que hemos pagado, ¿y cómo nos vamos a pegar en 10 millones? Y yo me volví... Yo creo que Carlos me evitaba hablar conmigo porque yo decía, no, ya, es que me cansé, yo no quiero más deudas, yo no quiero más esto, yo quiero mi vida normal. Y yo no encontraba soluciones, no las encontraba, no, yo decía, ¿de dónde? Y sí la tenía, pero yo no la vi. Entonces eso fue en un julio, ¿cierto? Que yo me desesperé. Sí. Y nada, yo creo que esa misma angustia hizo que el proceso se demorara y no pagábamos. Sí terminábamos el mes, o sea, quedamos ahí en esos 10. Y de pronto me sobraban 200, 300 mil pesos. Yo decía, pues ¿para qué? O sea, no, sigamos recogiendo. Y nada, pegados. Y ya en diciembre se me ocurrió, si nosotros tenemos un ahorro. Era un ahorro muy pequeño que nosotros hacíamos con una cooperativa. Y nunca, pues como era tan pequeño y debíamos tanto, pues eso ni lo mirábamos, porque para qué, eso no nos hacía nada. Y salirnos nos penalizaban, entonces pues menos. Entonces nunca lo miramos. Cuando en diciembre llamé, yo dije, ¿cuánta plata tengo? Teníamos 13 millones. Entonces ahí mismo hicimos todo el proceso y yo feliz. Se demoran 30 días hábiles. En diciembre, con tantas fiestas, no, o sea, era como para finalizar enero. Pero ya, o sea, ya ahí estábamos tranquilos, tenemos la solución. Y en enero, como los primeros días de enero, nos desembolsaron la plata. No, eso fue una tranquilidad, o sea, fue quitarnos un peso de encima. Nos sentíamos como livianos, como ya, como lo logramos, como esto es de nosotros, como ahora sí podemos disfrutar. Y no es que hayamos salido a gastar y a hacer fiestas, no. O sea, ya sabíamos, listo, ahora nuestra meta es ahorro. Libre de deudas, aprendiendo de todos los principios de la palabra, a no volver a caer allí, porque seguramente van a venir nuevamente las tentaciones de le presento este negocio y, ay, pero no, bueno, sí, muchas cosas que pueden volverse a meter en el sistema, y la idea es que con la palabra ustedes digan, no, ni modo, no hay manera en que nos metamos de nuevo allí. Me gustó la parte que dijiste, Carlos, cuando hablaste sobre la relación, sobre el afianzamiento de la relación matrimonial. ¿Cómo afecta la parte financiera del matrimonio? Totalmente, porque digamos que en nuestro hogar es un hogar equilibrado, es decir, Caro es la acelerada en ese aspecto. Yo soy más tranquilo, pero en muchos hogares los dos pueden ser acelerados o los dos son muy pasivos, no sé. Una deuda afecta después de que afecte la tranquilidad, vos ya no tenés nada más, o sea, la vida se va perdiendo, porque las personas se enfocan solamente en qué voy a pagar, cómo voy a pagar, no me alcanza. Y si al cierre de mes uno ve que realmente no le alcanza la plata ni siquiera para sobrevivir, para tener las cosas al día, ¿cómo hace uno para pagar deudas? Eso se vuelve un caos hasta que se revienta por el lado más delgadito. Yo creo que a nosotros nos llegó a pasar eso también, o sea, porque ya todo se convirtió, fue en deuda, es que debemos tanta plata y cómo vamos a pagar, y entonces no te rinde o no te está alcanzando. Es muy complicado. La culpa al uno, al otro. Se empieza a señalar. Yo creo que a nosotros nos pasó mucho eso, pero en algunos momentos salen algunas situaciones donde se vuelven ofensivas también, hacen daño. O sea, yo creo que cuando uno está uno nunca puede tomar ni decisiones ni cuando estás muy feliz ni cuando estás muy triste o muy bravo, porque finalmente estás atentando contra la otra persona de alguna manera. De todas maneras, Jessica, cuando nosotros llegamos acá, el matrimonio estaba muy mal. Nosotros habíamos estado separados un año. Cuando llegamos ya estábamos otra vez juntos, pero el matrimonio era muy malo. Entonces,
como nosotros fuimos obedientes en todo y nosotros escuchamos muchos audios, muchas cosas, entonces el matrimonio como tal fue mejorando. O sea, yo no me imagino pagar deudas en el estado en el que nosotros empezamos el matrimonio. O sea, no, yo creo que no hubiéramos sido capaces. Entonces, fue también ir creciendo en todos los aspectos. Wow. Yo le decía a Carlos, es que yo ni siquiera sabía cocinar. Entonces, cuando empezamos con vamos a pagar, entonces parte de pagar deudas era, pues no podemos comer siempre en la calle. Entonces, y fue eso de que yo cocinaba, a ellos les encantaba y a ellos les gustaba lo que yo hacía, yo me sentía bien de que a ellos les gustara y eso ya se convertía en un plan, empezamos a disfrutar todas esas cosas. Y entonces cuando tú pagas también caes como en la rutina, como listo, no podemos salir, no podemos hacer, no podemos comprar, no podemos nada, pero está en nosotros en, bueno, ¿qué hacemos? Juguemos. Se me viene aquí a la cabeza, nosotros jugamos mucho Monopolio con el niño cuando estamos en la finca. Y nosotros todo el tiempo estamos ayudando, nosotros decimos somos un equipo, entonces nos ayudamos en mamá, estás diciendo esto, mamá, tal cosa. Y ese proceso de decretar y de hablar bien lo estamos haciendo entre todos. Entonces cuando jugamos Monopolio, por ejemplo, no decimos la cárcel. Te vas para la cárcel, que sale el avisito, vas para la cárcel. No, es que ni en juego podemos utilizar palabras necias. Entonces ya lo leemos y eso es automático. Te vas para la chuchuchú. Le decimos la chuchuchú. Entonces, estoy de paso en la chuchuchú. No, ni siquiera en el juego lo hacemos. Wow. Entonces empiezan a pasar cosas en todos los aspectos de la vida que se vuelve como un complemento. Como que uno dice, estoy pagando deudas, estoy enfocado en pagar deudas, pero todo alrededor mejora. Wow, ahí tengo tantas preguntas, la verdad, me gustaría mucho saber, sobre todo porque hay un punto que no he tocado con otras personas que nos han hablado sobre ser libre de deudas y es la tentación de no diezmar. Para muchas personas sienten como, si yo diezmo, yo no puedo pagar. Si yo diezmo, yo no puedo vivir. Si yo diezmo, y ese es el principio que abre la puerta a la prosperidad financiera. Nosotros nunca hemos dejado de diezmar. Exacto, eso quería que lo dijeras porque algunas personas, listo, sí. Es que sí, yo he aprendido lo del el efecto bola de nieve, entonces yo pago la deuda más pequeña y voy por la más grande, me voy animando. Pero olvidan ese principio tan importante, Carlos y Carolina, olvidan eso. Entonces, me gustaría que, ya que estamos cerrando el programa, me cuenten, porque pues la idea es que las personas que nos ven puedan acudir a estos recursos que tenemos, como el seminario de finanzas, por supuesto mapa financiero y demás, pero digamos, sabiendo que ellos lo van a ver de forma más explicada, cuéntenos cómo es que ustedes empezaron a decir, ok, primero no dejamos de diezmar, primero no hacemos esto. Cuéntenos cómo ustedes aplicaron el mapa financiero como tal. Mira, nosotros pues en los audios empezamos a escuchar desde antes de mapa financiero lo del diezmo, entonces ya, o sea, como te digo, fuimos obedientes siempre, entonces vamos a diezmar. Teníamos algunas dudas de cómo se diezmaba, bueno, pero lo hicimos desde el principio. Ya cuando lo entendimos, entró al curso, porque entonces yo entré a discipulado y él a finanzas y decíamos, nos enseñamos, porque yo quería aprender de todo. Entonces cuando llega él y me dice la ofrenda, y yo, claro, no, esa es la regla. O sea, para mí era como el botoncito que uno aprieta y que ya todo se solucionó. Me dijo, no, en deuda no se puede ofrendar. Y yo, ¡wow! Mira el complemento de los dos, de estar aprendiendo los dos en equipo y se te ocurrió esa idea, claro, esa es la solución. Y ahí llega, wow, sí, sigue, por favor. Entonces, no, siempre lo hicimos, siempre diezmamos, nunca sentimos como tristeza, como decir, ay, voy a pagar, no, o sea, como por obligación, porque me toca, no, yo creo que nosotros eso lo entendimos desde el principio, lo hicimos mes a mes siempre. Y entonces yo al principio era como, ay, qué rico para poder ofrendar, pero como viéndolo como en regla matemática, o sea, como algo financiero, no como, oye, lo voy a hacer porque hacer a Jesús famoso, porque con esto voy a ayudar. No, o sea, yo lo veía, yo seguía viéndolo, es que como te digo, él todo lo asimilaba y a mí me costaba, yo iba más lento, yo iba pegada como de la carne, como de las cosas. Pero cuando ya pagamos, yo dije, ay, qué chévere, o sea, yo ya no lo vi como la regla matemática que me va a sacar, sino como que bueno poder tener plata para decir, voy a ofrendar.
Entonces, eso yo creo que fue como lo más rico, la primera, en enero poder decir, vamos a ofrendar. Entonces, primero, no dejaron de diezmar. Nunca. Desde que lo entendieron, porque muchas personas dicen, pero es que esto me va a alcanzar para pagar esto, pero lo otro, pero no dejaron de aplicar ese principio. Segundo, entendieron que la ofrenda es un privilegio para los que están libres de deuda y que esto le pertenece al acreedor si están en deuda como tal, a pesar de que, pero es que para la iglesia, pero no incumplas los principios. Entendieron que podían vender cosas de su casa, digamos, o que tenían, digamos, un plan financiero como tal para pagar esas deudas. Algo que yo le agregaría es, no se esconda de los acreedores, denle siempre La cara, porque va a hallar gracia, Dios le va a dar gracia delante de esos acreedores para que puedan darle facilidades, digamos, de pago. Paciencia, ¿cierto? La paciencia como tal. Y me gusta esta parte, y es que se pudieron levantar de los errores. Así es. Muchas personas cuando llegan a la iglesia dicen, yo ya intenté, pero a nosotros no nos funciona, ¿cierto? No nos funciona, no, ustedes entendieron, sí funciona, pero cometimos errores. Ahora nos podemos volver y vamos a retomar lo que ya veníamos creyendo, ¿cierto? Y esto se lo están enseñando a sus hijos. Sí. Así es. Gracias a Dios, él está creciendo en la palabra. Sí. Mi admiración total para ustedes, Muchas de gracias. verdad, por lo que hicieron, por la forma en cómo están viviendo. Ahora ya, paz financiera, ahora lo que les queda es aumento, incremento, porque ustedes tienen la bendición de Abraham. Amén. Así que, por favor, para terminar este programa, Carlos y Carolina, un mensaje para aquellas familias que en este momento, quizás hay personas que incluso están por primera vez. Vamos a ponerle un título, que Dios nos dé un título que conecte justo con la persona que vaya buscando algo respecto a las finanzas, y que digan, ¿cómo así que sí se puede salir? Y la palabra tiene principios y ellos están viviendo esto, pero se sienten desesperados, pero yo quiero que sea ya. Entonces, por favor, déjenos ese último mensaje. Y una vez pues nos despedimos, pero ese último mensaje donde animen, los lleven a que la palabra es la verdad y que realmente sí se puede salir de deudas. Pues yo qué pienso, cuando nosotros, o mejor dicho, la recomendación es sigan el manual y la palabra está escrita y es una promesa cumplida. La paciencia se desarrolla. La paciencia no nace con uno tampoco, uno la tiene que ir consolidándola en cada uno. Y al final del camino todo va a salir muy bien. Yo creo que cuando uno sigue el paso a paso, cuando uno la fe crece todos los días en lo que uno está haciendo, porque lo está haciendo con convicción, con amor hacia todo lo que Dios Padre todo nos lo ha dado, pues al final todo va a salir bien. Y no olvidar que pues si uno está haciendo lo mismo siempre, como dicen por ahí, y siguen las mismas condiciones, pues mirar para este lado donde realmente cuando uno hace las cosas llegan a plenitud y llegan al 101%. Creo que eso es lo más importante. Yo quisiera añadir que no es fácil, pero no es difícil, ni es imposible. Es un proceso que si uno se decide va a tener unas sorpresas maravillosas, y me hubiera encantado contar tantos detalles lindos que pasaron en el proceso cuando uno está cayendo, que uno dice, nunca lo dijimos, o sea, puede uno sentirse, pero nunca dijimos como palabras negativas hacia nosotros, y de pronto llega como ese regalito, esa palabra, esa persona que te dice algo, y uno dice, porque yo decía, ay, tan bueno la gente que le habla a Dios, que Dios le está hablando. Claro, pero es que Dios llega a través de esas personas y te levanta. Wow. Entonces, es un proceso chévere, divertido y satisfactorio.
Pues así como tú quisieras contar tantas anécdotas, pues yo tengo muchas preguntas que hacerles, pero bueno, ya terminó este programa. Muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo en otro episodio también para que nos cuenten ya sobre otro tema, que es sobre la sanidad, porque fuiste sanada de lupus y también de ataques de pánico, depresión que tenías diagnosticadas de muy jovencita, ¿verdad? Toda la vida. Entonces, de eso hablaremos en otro episodio. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es Conversaciones Palabra Pura. Mi nombre es Jessica Vanegas y los espero cada jueves con un nuevo episodio. Recuerden que estamos en redes sociales, así que síganos porque tenemos más contenido para darles. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.